escolteu bé, han podido apalizarnos, dispararnos pelotas de goma y ahogarnos con sus gases. Han podido detenernos y maltratarnos, encerrarnos y aislarnos. Habéis podido amenazarnos con nuevas leyes y decir a todo el mundo que somos terroristas. Habéis tenido que hacer todo eso y mucho más para intentar que bajásemos la cabeza, pero no lo habéis conseguido. Volveremos a las calles y volveremos a pegar fuego a todas vuestras amenazas, a todos vuestros chantajes, a todas vuestras órdenes. No somos un grupo, no somos 300, no somos 2000, somos muchos más. Somos la gente que amenazáis y que despedís. Somos la gente a la que cada día le robáis el piso. Somos la gente que exprimís. La gente con faena precaria. La gente que enviáis a la calle y que no sabéis qué hacer con ella cuando se queda sin nada con lo que comer. Sois una escoria. La gente a la que gobernáis hemos empezado a desobedeceros y de repente todo ha empezado a temblar. Ahora somos conscientes de nuestra fuerza. Sentimos cómo vuestro mundo se hunde y no os ayudaremos a levantarlo. Preferimos construir el nuestro. Ha llegado el fin de la desobediencia. Ha llegado el principio de la desobediencia y el fin de la obediencia. Contra la criminalización de los movimientos sociales, libertad a las personas detenidas. Os voy a cantar una canción para despedirme. Creo que es lo que toca. ¿La vais a cantar conmigo? ¡Qué placentero es el ser obrero! Tener trabajo, aunque sea a destajo. Meter horas extras, aunque haya protestas. Y el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que estar muy fino, pues al menor descuido vanizas, te largan el despido. ¿Y qué haría yo sin nada que hacer? Si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Y dice la canción: ¿se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Se entera o no se entera? La clase obrera. ¿Qué haría yo sin nada que hacer si no me gusta leer y la imaginación yo la perdí en el taller? Nunca he pensado, solo he trabajado lo que me dice el encargado, lo que me dice el capataz, sin preguntarme el por qué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar, lo que diga el capataz, lo que me diga el capital. Pues si me